Vamos a conversar de este tema con el general Otto Gibovich, nos acompaña, le damos la bienvenida, ex comandante general del Ejército, que la verdad, el día de hoy, viendo esto, ¿qué sensación le deja después de este reconocimiento tras 20 años? Hola Maricel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sinceramente hay que reconocer al presidente de la República, imagino que también al ministro de Defensa, quien debe haber hecho la propuesta. Pero sin duda es un reconocimiento muy importante porque todo para ellos, ¿no? La operación Chavín de Huántar es una operación emblemática en las Fuerzas Armadas que se toma como referencia, es un referente operativo a nivel de Fuerzas Armadas del hemisferio y de muchos otros países. Y no era justo que durante 20 años lo que haya habido, lo que haya predominado haya sido la persecución, ¿no? Las denuncias aquí en el país, inclusive en la Corte Interamericana. Yo creo que eso, alguna vez yo califiqué esta operación como una operación militar típica de una Fuerza Armada del primer mundo, pero que manejada judicial y políticamente como algo del tercer mundo. Fue un desastre. Fue un desastre, la parte política, la parte judicial. El presidente lo ha hecho muy bien. No puede ser 20 años de investigaciones, de persecución. Eso habla muy mal de la capacidad de nuestros jueces. Habla también de una muy mala intención detrás de ello. Y entonces creo que hoy día, con este reconocimiento público en la Casa de Gobierno, se reivindica un tanto lo que ha venido pasando con estos oficiales, suboficiales y técnicos. Como ha podido apreciar, muchos de ellos ya están en el retiro. ¿Un reconocimiento importante pero que llega tarde? ¿O no? Realmente nunca es tarde, ¿no? Ellos han tenido reconocimientos del Ejército, faltaba un reconocimiento del Ejecutivo. Veo también una propuesta muy importante de la legisladora Luciana León para reconocerlo como héroe de la democracia. Yo creo que, como te dije al inicio, todo para ellos. Ellos son, creo que como dijo el presidente también, ¿qué habría sucedido si esta operación no salía bien? ¿Qué habría sucedido si el gobierno era complaciente con el terrorismo y liberaba a los 400 que ellos pedían de sus prisioneros, de sus detenidos? Posiblemente esta herramienta de captura y de secuestro se habría generalizado en el país y quizás le habríamos dado alas al terrorismo y no estaríamos en esta etapa creciente del país que creo que se basa precisamente en haber logrado la pacificación y haber dado el marco de seguridad para que el país pueda enrumbarse, ¿no? Y que todos vivamos con cierta tranquilidad. Es verdad que todavía tenemos temor a algunos remanentes o que puedan resurgir, pero que vivamos con esa tranquilidad de que el MRTA, Sendero Luminoso, ya son parte de nuestra historia. Esperemos, ¿no? Esperemos. Hoy día había una marcha del Movadef donde claramente se ve que han hecho apología, ¿no? Han desfilado con carteles haciendo apologías a los terroristas que están en cárcel y a algunos que han fallecido en operaciones, pero eso es apología. O sea, claro, tenemos la tranquilidad hoy de tener la garantía de que el Estado como tal no se ve amenazado por el terrorismo. Pero hay que tener mucho cuidado porque los terroristas siguen trabajando a nivel de concientización de la población, de los jóvenes sobre todo, que no tienen una memoria clara de lo que ha sido la historia, sobre todo la parte final del siglo pasado. Hay que estar vigilantes de eso, ¿no? Y hay que estar vigilantes con las propias voces que salen del Congreso de la República, ¿no? Sin duda, eso se refiere a Pasa solamente. Claro, lo que mencionó Justiniano Pasa creo que a todos nos ha dejado avergonzados. Hay que deplorar este tipo de declaraciones, sobre todo cuando viene de alguien que es congresista de la República. Después ha dicho que lo han malinterpretado, pero no se le ha malinterpretado. Él ha definido tal cual él lo dijo. Y yo creo que el problema no es Apasa únicamente, el problema es que hay muchos Apasas que están escondidos y que cuando hay eventos como este sacan la careta real, se muestran tal cual son. Yo creo que sí hay gente que le hace el juego al terrorismo. ¿Apasa es uno de ellos? Pienso que sí. Con sus declaraciones está dibujando claramente cómo es, quién es. Recuerde que hace algunos años la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hizo una gestión ante la Comunidad Europea para que se reconozca al MRTA no como una organización terrorista, porque ya no hacía acciones terroristas, pero las Naciones Unidas fue enfática en los 90. Tipificó a Sendero Luminoso y al MRTA como organizaciones terroristas. Y gente haciendo gestiones para que se revierta eso. ¿Qué cosa? ¿Cómo podemos tipificarlos? Entonces, me parece bien que Marisa Glave y otra gente del Frente Amplio hayan salido a aclarar, porque al parecer no han hecho una buena selección y tienen gente escondida
que no se ha manifestado tal cual es, pero esto ha servido también para identificarlos, y hay muchos más que están ahí esbozados haciéndole el juego al terrorismo. Bueno, lo dijo también claramente el congresista Mulder, ¿no? Que prácticamente era un infiltrado del terrorismo en el Congreso de la República. Y eso es realmente de temer, porque ciertamente hay muchas voces que ni siquiera las conocemos en el Parlamento, en otras instituciones, y que podrían salir en cualquier momento, ¿no? Y a mí me llama la atención, hace unos días capturaron a un alcalde, el alcalde de Chilca. Y recuerdo muy bien ahí que la policía e inclusive el ministro dijeron que esa banda criminal había incursionado en la política. Entonces cabe la pregunta, ¿no? Si esa banda criminal incursiona en la política y pone un alcalde, ¿no habrá también del narcotráfico y del narcoterrorismo que ellos hayan incursionado en la política y nos hayan puesto a alguna gente en algunos lugares claves del Estado? Eso tiene que ser un tema por el cual debemos estar vigilantes. Y hoy día, con este reconocimiento, yo creo que el gobierno marca bien, delinea bien hacia dónde tenemos que ir como Estado. Esta gente, los héroes de Chavín de Huántar, creo que hicieron una operación suprema, una operación superlativa. En tiempos en que hablamos mucho de competitividad, cuando tú haces una operación militar con el 98.6 de grado de precisión, donde solamente un rehén fallece, entonces tenemos que reconocer que tenemos fuerzas militares, fuerzas especiales, dignas de ser reconocidas. Pero eso, el reconocimiento no vino más bien la persecución. Porque dijo cura, o porque dijo un policía, o porque dijo... Pero 20 años de persecución en lugar de reconocimiento. ¿Y qué es lo que busca un soldado? Porque un soldado busca en estos casos únicamente que se le reconozca por su trabajo. Y no solamente sufre el comando, sufre la familia. Hemos escuchado ayer a la hija de Juan Valer también decir lo mal que se siente de escuchar a personas como Pasa que puedan criticar, perseguir, porque ella ha perdido a su padre. Hay muchos que todavía tienen estas secuelas, estas psicológicas, físicas, que no se recuperan de una operación de este tipo, y escuchar a personas que puedan dar una voz como la de él es doloroso, ¿no? Ciertamente, Maricel, ciertamente detrás hay una dimensión humana, ¿no? Si bien es cierto, los soldados estamos entrenados para hacer operaciones militares de cualquier tipo y en cualquier circunstancia, pero no podemos olvidar que detrás de ello hay una familia y que también somos seres humanos. Cuando se ha analizado el problema del terrorismo, la misma Comisión de la Verdad y mucha gente ha escrito al respecto, muchas veces se analiza el tema desde una perspectiva política, de una perspectiva económica también, la perspectiva sociológica, pero yo creo que nos falta analizarlo desde la perspectiva psicológica para entender mejor qué fue lo que pasó, ¿no? Porque analizando la perspectiva psicológica vamos a entendernos más como seres humanos. ¿Por qué esos errores, por qué esos excesos en algunos casos? ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Por qué algunas personas cometieron errores y por qué hay gente como ellos, los de Chavín de Huántar, que hicieron una operación magistral? Porque no hay otra forma de tipificarlo, una operación magistral, casi 0 errores. Bueno, perdimos 2 valerosos combatientes, como has mencionado tú, honor y gloria para ellos, para Valer y para Jiménez. Tuvimos gente herida, el capitán Cruz y muchos otros. Hoy día uno de ellos ha asistido en silla de ruedas, pero eso es, o sea, estamos preparados para eso. Esas son las secuelas para las cuales estamos preparados. Pero a cambio de eso únicamente lo que se quiere, lo que busca un militar es reconocimiento, que la nación lo reconozca, ¿no? Que no lo persiga, ¿no? Y eso no es lo que ha sucedido. No es lo que ha sucedido. Y aquí hay un fenómeno extraño, ¿no? El Estado contra el Estado, ¿no? Conversaba también ayer con exministro de Justicia Gustavo Adriancén. En su gestión se tuvo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí ratificaba que ciertamente se ponía fin a un operativo de reconocimiento. Se tenía que pagar, sí, indemnizaciones a ONGs que finalmente lo que defendían era la parte contraria, ¿no? Ahí se deja una desazón. Ciertamente, y eso es vergonzoso realmente, ¿no? Porque el Perú no supo en su momento plantear algunas reservas cuando nos acogimos a los tribunales internacionales. Otros países, Chile, Estados Unidos, cuando hay temas que atentan contra la soberanía del país, ellos aprecian y dicen hasta dónde alcanzan esas disposiciones internacionales y dónde empieza la parte de la soberanía. Nosotros nos acogimos como Estado sin ninguna reserva. Y entonces tenemos casos en los cuales vergonzosamente el Estado ha tenido que hacer reconocimiento a exterroristas, aunque no hay exterroristas, a terroristas
Y penosamente aquí no hemos podido reconocer al policía, o a la esposa del policía, o a la esposa del soldado, o a la esposa del oficial en general, o del soldado, o del policía. No le hemos sido capaces de reconocerle en todos sus derechos. O sea, dinero del Estado ha salido para pagarles a ellos, pero ninguno ha dado ni un solo sol para aquellos policías y militares que el Estado mismo tiene muchas deudas todavía. Hay una deuda interna muy grande con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, en el sentido de no haber reconocido a todos los huérfanos o las viudas como corresponde. Pero sí hemos tenido, obligados por las Cortes Internacionales, que pagar a terroristas porque fueron y tuvieron la acogida de vida, y de repente el Estado lerdo, el Estado lento de aquí no fue capaz de ir a defender como correspondía en los tribunales internacionales, y perdimos juicios en los tribunales internacionales. Entonces el Estado ha tenido que indemnizar, esa es la palabra que emplean, pero en realidad era un pago que jamás debía hacerse, ¿no? Y además porque esto nos pone en el siguiente escenario. El respaldo que sienten, ¿no es cierto?, de que, bueno, organismos internacionales van a seguir defendiéndolos. Esto hace que tomen más coraje, y que además se junte con el hecho de sentencias benignas para muchos de estos terroristas, que ya están saliendo, y como usted bien lo dice, terrorista es terrorista. Ciertamente. Y esto nos pone en el escenario de alarma que le decía al inicio no quisiéramos tener, ¿no? Lo que sucede, Maricela, aquí hay algo que nosotros le denominamos la guerra después de la guerra, que es la guerra legal, ¿no? Y en la guerra legal ellos han tenido una buena estrategia, los terroristas. Se han empleado de organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales se han prestado al juego. Y como tú has mencionado, algunas de ellas también han sido reivindicadas, ¿no? Han recibido dinero. Sí, claro, a pro de $10.000, $20.000 Segil, de acuerdo a la propia. Y entonces hay organizaciones que tienen interés también en hacer estas denuncias internacionales porque van a tener un resarcimiento económico. Pero más allá de ello, fíjate, yo creo que hay un tema que creo de que debería terminar, que es la persecución por la responsabilidad inmediata. Hace pocos meses se ha sentenciado al general Mori. El general Mori es un oficial emblemático dentro de las fuerzas especiales del ejército, de una integridad a carta cabal, intachable. Sin embargo, por una operación que se realizó en los 80, donde posiblemente hubo, y creo que está probado que hubo excesos, entonces sentencian al oficial responsable, que pudo estar a 150 kilómetros de la base donde estaba el general, y luego sentencian al general a 25 años por responsabilidad inmediata. Eso no es posible. Eso no es posible porque no hay cómo. O sea, lo que están buscando es ir y buscar a los mandos. El ex jefe del Comando Conjunto, el general Briceño, también está enjuiciado por ser jefe de las operaciones a nivel estratégico. ¿Qué responsabilidad puede tener un general que tiene un teniente? Entre el teniente y el general hay 5 o 6 grados intermedios, pero asumen que el general debía conocer lo que el teniente hacía a 150 kilómetros sin ninguna comunicación. En esa época no había WhatsApp, no había Twitter, no había nada, ¿verdad? Entonces no es posible que se siga tomando ese tipo de actitudes contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que basta ya. Hay que reconocer lo que se hizo, sancionar, y como dice el presidente, oportunamente, rápidamente a quienes se equivocaron en el cumplimiento de sus funciones, pero la responsabilidad inmediata, por favor. El general Rivero Lazo, 12 años en cárcel, 12 años sin sentencia. Y tenemos otro caso que con 36 meses salen por ley, pero estuvo 12 años en cárcel sin sentencia. Entonces esas son cosas que no se explican, y por eso digo el Estado contra el Estado, ¿no? Y en este caso, actualmente en el gobierno, ¿qué visión ve de las reacciones que se tienen frente al terrorismo? Por ejemplo, conversábamos sobre el cementerio en Comas, ¿no?, que prácticamente se ha convertido en un espacio de oda a los terroristas muertos. Ayer también se puso en alerta con nuestros invitados que al parecer harían por estos días otra romería para venerar a los terroristas muertos. Entonces este espacio se convierte en un peligro porque van familiares, amistades que hacen apología al terrorismo. ¿Y cómo ve la actitud que tenemos actualmente para enfrentar situaciones como estas? Acá hay dos temas, ¿no? Por un lado yo veo que hay una actitud tanto del Ejecutivo y Legislativo por reconocer un poco más a las Fuerzas Armadas, cosa que no se vio en el pasado de la parte política. Hablo de la parte política, ¿no? Hoy día lo hemos visto con lo que ha hecho el Presidente de la República, los planteamientos que han hecho en el Congreso la Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional. Creo que hay un ánimo político de reivindicar a las Fuerzas Armadas. Veamos qué sucede también con el tema de las pensiones, porque eso fue
Una de las cosas que nunca dejaremos de criticar al gobierno del señor Humala, ¿no? El señor Humala, a todos los veteranos de la lucha contra el terrorismo, del CENEPA, le ha cercenado las pensiones, que eso solamente puede hacerse por vía judicial, pero hicieron sacar unos decretos legislativos y no pasaron los filtros correspondientes en el Congreso, y vamos a ver cómo maneja políticamente esto, ¿no? Porque es un tema que está pendiente. Pero de otro lado, yo creo que se mantiene el espíritu, ¿no? O sea, al ministro Nieto le he escuchado hablar con claridad respecto a lo que tiene que hacerse en el BRAE. Hay que seguir combatiendo en el BRAE. No podemos dejar ningún foco infeccioso que después eso comienza a crecer. Ya lo hemos sufrido. Hay que terminar con ese foco infeccioso. Imagino, y tenemos más herramientas. Si algo hay que reconocer al gobierno de Humala es que compró algo de equipamiento. Helicópteros, algunos equipos adicionales que van a permitir que las operaciones puedan ser más fluidas. Yo creo que hay un buen ánimo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que pasa es que realmente, como también lo dijo el ministro de Defensa, un poco la naturaleza les ha dictado la agenda en estos últimos 2 meses, ¿no? O sea, no hemos visto todavía operaciones, pero se sigue vigilante. Yo sé que la zona del BRAE sigue bajo vigilancia y bajo alerta de nuestro personal. Y hay que actuar también en concientización, ¿no? Porque usted lo decía al inicio, estos temas de Movadef y otros grupos que salen totalmente cegados, ¿no? Por quienes vienen y les dicen lo que no vivieron, ¿no? Y les lavan el cerebro. ¿Cómo enfrentar también ese tema? Ese es el tema, la lucha política ideológica que no hemos realizado. Es un tema que ya va más allá del alcance de la Fuerza Armada. Pero que tendríamos que haber hecho antes para no llegar a Lo que sucede es que estos temas deberíamos enfocarlo en 4 dimensiones, ¿no? La dimensión política, económica, social y la militar o de seguridad. Se ha hecho bien la parte militar, pero la parte política, la parte social están pendientes. Y estamos en el BRAE, por ejemplo, en una etapa de entrar a la consolidación. La consolidación es una etapa dentro del combate al terrorismo, por la cual se trabaja socialmente de manera muy intensa. Es ir a ver cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, cuáles son las aspiraciones de la población y llevarle desarrollo. Se ha hecho bastante esfuerzo, pero falta mucho más. Entonces esa población nunca más va a regresar con el terrorismo. Hay que consolidar, y la consolidación es social fundamentalmente. Pero además viene la lucha política. Las universidades no tienen, yo me acuerdo cuando era joven, habían representaciones políticas en las universidades. Estaba el APRA, estaba Acción Popular, el mismo PPC, pero hoy día hay un vacío político inmenso, y eso ¿quién lo está tomando? Aprovechado por Movadef y otros movimientos proterroristas que aprovechan ese vacío y trabajan sobre la gente joven que no tiene memoria de lo que ha sucedido. Es que me preocupa lo que se siembra ahora en 20 años, recién lo vamos a ver. Posiblemente coincido contigo que hay que hacer un trabajo intenso de concienciación, ¿no? Hay que trabajar bastante para recordar a la gente, a la población, qué fue lo que pasó, para que nunca más suceda. Esto no puede repetirse. Hoy día hablabas del cenotafio de Comas, ¿no es cierto? Que el alcalde debía haber terminado con ese problema, y no lo ha hecho todavía. Pero más allá de que vayan a hacer un peregrinaje allá, hoy día han hecho un peregrinaje en la Plaza San Martín, el Movadef, con pancartas mostrando los rostros de los terroristas. Eso es apología pura. Y ahí tendría que actuar el Poder Judicial. No tenemos una sola sentencia en apología, ninguna. Entonces sería tiempo ya que el Poder Judicial enfoque bien y esos temas le ponga un punto final. Bueno, el primero que debería caer en la lista es Justiniano Napasa, ¿no? Es el primero, porque siendo autoridad, siendo representante, no son terroristas, ¿ah? Son presos políticos, por favor. Ojalá que el mismo Congreso también tome algunas medidas, ¿no? Creo que el Congreso tiene herramientas para mirar al interior y ver qué es lo que está pasando con cada uno de sus congresistas, ¿no? Ojalá que ellos mismos puedan tomar alguna acción, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos también, y mientras tanto, haber recordado estos temas son importantes, que hoy por hoy quienes nos están viendo ahora, que sí son jóvenes, hayan escuchado también de parte de usted qué significó realmente la operación Chavín de Huántar. Y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenía un fin de matar a terroristas, ni siquiera, tenía el fin de liberar rescatar a los rehenes. Y fíjate que se hizo con una precisión quirúrgica del 98.6%. Y creo que marcó un punto de quiebre, Maricel. Creo que marcó un punto de quiebre, porque si no se hacía esa operación con ese nivel de profesionalismo y de precisión, quizá después habrían secuestrado niños, habrían secuestrado profesores, cerrado colegios. El terrorismo es capaz de todo, no hay que darle un centímetro más. No hay que darle nosotros espacio de nada, depende de nosotros mismos también. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Maricel, gracias por la oportunidad. En esta noche, a usted un placer. 9 en punto, ahora que ya se termina, se quedan con Fiorella Cifuentes y Punto de Vista. Chao, chao.